Siempre que tenemos la oportunidad, el gran privilegio de abrir las Escrituras, nos vamos a encontrar con bendición de Dios, nos vamos a encontrar con el amor de Dios, nos vamos a encontrar con esa puerta amplia que Él nos da, nos regala y nos invita a entrar para que conozcamos los tesoros que hay en las Escrituras. Hoy queremos justamente hablar de esto y queremos también desear, mientras hablamos, que el Señor nos traiga el entendimiento, Él nos permita tocarnos de tal manera que nuestros corazones se abran, nuestros corazones sean sensibles y podamos recibir esa palabra, recibirla porque es aliento, porque es bendición, porque es gracia de Dios, porque es lo que nos enruta hacia el camino que nos lleva a la vida eterna. El tema de hoy es: las Escrituras no te enloquecen, sino que te hacen sabio o sabia. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículos 1, 2, 5 y 6, y luego en el capítulo 5, el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Capítulo 5, 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Señor, que estas palabras sean para nosotros hoy, tengan para nosotros hoy el impacto que tuvieron el día que Moisés dijo: estas palabras, estos mandamientos son para que ustedes los oigan, para que ustedes los atiendan, los guarden, los obedezcan, los pongan en práctica. Ayúdanos en este momento a entender la grandeza, la bendición, el privilegio que es tener tu palabra y atesorarla y llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Dios no creó un niño. El día que creó al hombre lo hizo así. Habiéndolo hecho a su imagen y semejanza, cuando Dios sopló sobre el hombre, este hombre despertó a la vida, despertó a la creación en un estado de perfecta madurez. Y fue creado por Dios con sabiduría en lo más íntimo de su ser y con una mente diseñada con inteligencia, dice la palabra en Eclesiastés. Una mente diseñada para actuar de forma inteligente, una naturaleza sabia, para que pudiera hacer las cosas conforme a ese diseño trabajado, formado por Dios, creado por Dios en el ser humano. Por eso, es por esa la razón, que tan pronto el hombre despierta a la vida, por ese soplo de Dios que entra a él, Dios empieza a comunicarse con ese hombre. Dios le habló desde el principio. La única presencia que estaba ahí era la de Dios. No vista con los ojos físicos, sino por haber sido hecho por Dios de una forma tal que pudiera entender a Dios, conocer a Dios, percibir a Dios, recibir la palabra de Dios y poderla entender y poderla ejercer. Este hombre, con todas sus facultades en plena madurez, escuchó a Dios, entendió lo que Dios le decía, comprendió que esas leyes dadas por Dios, comprendió que lo que Dios emanaba hacia él, amor,
y una duplicación permanente del conocimiento a través de la palabra dada por Dios, ese hombre pudo de forma natural tener un comportamiento, un anhelo, un deseo, una vivencia de estar con Dios y de hacer su voluntad. La capacidad, nuestra capacidad de oír, de aprender, de obedecer, fueron aptitudes que Dios colocó justamente para dar lugar a un reflejo permanente en nuestras vidas de lo que es ser sabio, de lo que es ser inteligente, de lo que es ser entendido. Lo que Dios nos dio nos capacitó para poder comprender y poder ejercitar, poder practicar, tener una forma de pensar, de ser, de sentir, de hacer que tuviera coherencia con lo que Dios nos había dado. Y desde el primer día en que Adán despierta a la vida, oyó, aprendió, obedeció y vivió la plenitud de lo que es el bienestar según Dios. No el bienestar según nos lo enseñan hoy las naciones más poderosas de la tierra, sino esa bendición, ese beneficio de disfrutar a plenitud el verdadero estado de bienestar, el diseñado por Dios. Y es, por ejemplo, estar en paz, vivir en paz, tener paz, vivir de manera segura porque hay paz, no hay temor, no hay angustia, no hay problema. Es estar en paz con nosotros, con Dios primero, con nosotros mismos y con la creación que Él nos regaló. Y poder vivir esa abundancia es un regalo de Dios. Eso no hay que comprarlo. Dios nos lo hizo, Dios nos lo regaló, nos hizo una distinción enorme al crearnos de esa forma. Y esto, sin embargo, se ha perdido. Y se perdió en el momento en que el ser humano decidió hacer caso a palabras que no eran las de Dios, palabras totalmente contrarias a las de Dios, palabras de hecho contrarias, desmentían a Dios. Dios decía, ciertamente morirás, y la palabra que el maligno usó fue, no, ciertamente no morirás. Ese escuchar, dejar de escuchar la palabra de Dios y ponerse a escuchar lo que el maligno, enemigo de nuestras vidas, quiere introducir y hacer en contra nuestra, es lo que dejó al hombre sin la capacidad de oír a la manera de Dios. Ahora oía, pero oía sin creer. Se apagó la fe, hubo un cortocircuito, la fe se debilitó, la fe se desgastó de inmediato. Y esa incapacidad de creerle a Dios lleva al hombre de inmediato a la no obediencia, y la no obediencia nos quita, nos drena, nos seca espiritualmente, y ya no somos capaces de vivir en plenitud, sino vivir en desierto, un desierto que afecta nuestra manera de ser. Nuestras conductas están afectadas, nuestro comportamiento está afectado, nuestra relación interpersonal, nuestra relación con Dios murió el día en que pecamos. Todas estas cosas nos han hecho personas incapaces de valorar, de entender cuán grandiosa es la bendición de tener cerca de nosotros la palabra de Dios, de saber que lo que Dios dice trae a nuestras vidas florecimiento, quita la sequedad, nos trae aliento, trae esperanza, nos devuelve al propósito original de lo que fue nuestra creación. Y así caminó el hombre, pero Dios había hecho una promesa. Y cuando eligió a un hombre que se llamó Abraham, para que en él y en su descendencia se cumpliera esa promesa, la promesa de un día traer un Salvador al ser humano. Y este hombre oyó y creyó, y al creer obedeció. Dios empezó a poner en Abraham esas promesas, sellarlas, hizo pacto con él. Abraham le creyó a Dios, Abraham justificó a Dios, Dios justificó a Abraham, y este hombre empezó a caminar por la fe. Lo que se había apagado en el huerto, la fe, en Abraham se enciende. Y es llamado al pasar el tiempo el padre de la fe. ¿Dónde estaba el centro, el éxito
de Abraham, en que era un hombre que le creía a Dios. Su fe no fue razonar si era lógico o no lo que Dios le decía, sino aceptar totalmente la palabra de Dios. Y al aceptar la palabra, al beberla, al imbuirse en ella, va caminando de tal forma que Dios termina llamando a Abraham mi amigo. Es ese Abraham que conoció a Dios y que recibió la promesa de Dios, y la promesa de Dios: te bendeciré, bendeciré tu descendencia, te daré la tierra, te haré libre de tus enemigos, etcétera, etcétera. Dios la marca. Cuando un ser humano le cree a Dios, cree la palabra de Dios, es marcado por Dios. Es una persona que a Dios le agrada, porque este ser humano entendió que su Creador habla palabras de sabiduría. Y este ser humano, al oír a Dios y tomar las palabras de sabiduría de Dios, encuentra su propósito. Se produce una coherencia. El hombre que fue hecho de manera inteligente y para ser inteligente y para actuar con inteligencia, pero también hombre sabio con sabiduría, hay un engranaje espiritual que se produce al tomar las palabras de Dios y hacerla suya o hacerla nuestra. Así que Dios, en ese hombre que se llamó Abraham y que promete a Isaac y a Jacob lo que Dios le había prometido al progenitor, dice que en el tiempo de Dios levanta un hombre, Moisés, que sería el que libertaría, o el que conduciría, o el instrumento que Dios usaría para sacar al pueblo de la esclavitud. Y antes de entrar a la tierra prometida, 40 años más tarde, allí, ante esa experiencia que iba a ser vivir el cumplimiento de una promesa tan grande, Moisés se detiene. Moisés sabe, Dios le ha dicho que no va a entrar a la tierra prometida, y Moisés, al conocer a Dios tan profundamente, sabía que Dios no iba a dar atrás con su palabra, porque había dicho claramente: basta, no me hables más de eso. Por una desobediencia, Moisés perdió esa bendición. Moisés sabía que Dios, su palabra es fiel, y que cuando Él habla, Él cumple esa palabra. Así que Moisés le dice al pueblo, hace una gran reunión, y le dice al pueblo: antes de que ustedes entren, déjenme hacerles un recuento. Y le hace al pueblo un relato de las grandes, maravillosas, gloriosas, poderosos hechos de Dios, los cuales fueron realizados antes de salir de Egipto. Allí empezó Dios a mostrarse a ese pueblo, y por medio de su palabra le decía a Moisés: dile que va a pasar esto, y cumplirlo. Entonces el pueblo empezó a ver que el Dios de sus padres era Dios real, Dios presente, Dios que hablaba, se podía creer su palabra. Él les habla en ese gran discurso de la importancia de oír con atención los mandamientos, estatutos y decretos dados por Dios. Moisés recalca una y otra vez esa porción que leímos. Si ustedes por favor van a Deuteronomio 4, dice en el versículo 5 que Moisés habla de que Dios dio sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, todas aquellas cosas que eran necesarias para empezar si ellos vivían esas palabras, empezar a cambiar su manera de pensar. Empezaría esa palabra de Dios a trabajar. Palabra preciosa que Dios usa, dos palabras preciosas: renovar el entendimiento y transformar la persona. Si la manera de pensar no cambia, no vamos a cambiar nuestra manera de comportarnos. Nuestro comportamiento va a ser el mismo. Nuestras conductas serán repetitivas. Nos ahogaremos nosotros mismos en aquello que, por estar mal en nuestra mente, nos hace vivir de manera errónea, nos hace tropezar continuamente. Así que la palabra de Dios llega para que esos mandamientos, esas leyes, fueran asimiladas, tomadas, insertadas, protegidas. Esas leyes, si eran obedecidas, pues entonces esto iba a traer gran bendición. En el versículo 5, si ustedes leen, dice: Moisés oyó lo que Dios le dijo y obedeció. Y al obedecer, siempre que se obedece, hay una forma manifiesta de mostrar
algo que se estableció, que se determinó en el corazón. Dice la palabra que él enseñó al pueblo lo que Dios le había dicho. Tal y como Dios le dijo, Moisés lo repite. Moisés es uno de los hombres, al igual que Abraham, que aprendieron que cuando Dios dice algo hay que hacerlo como Él dice. Así como Noé en su tiempo oyó e hizo todo como Dios le dijo. Uno de nuestros grandes pecados es que nosotros oímos a Dios y tratamos de hacer una edición diferente. Tratamos de cortar un poquito aquí, esto no me gusta, tratamos de hacer esto sí me gusta, tratamos de modificarlo. Y Dios dice que así no es, que su palabra es perfecta, esa palabra no necesita cambios. Fíjese como dice Moisés en el versículo 6, él les dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Quiero que notemos esto. Si Él enseñó, ellos oyeron. Y Él quería que ellos oyeran. Les reitera muchas veces, oigan. Pero oigan no es oír y no escuchar. Oigan requiere, implícitamente está, una actitud, ser receptivos. Aceptar lo que Dios dice y entender con la sabiduría que Dios nos ha dado que aquello que Dios dice debe ser puesto en práctica. Así que Moisés les está diciendo, Dios les da palabras nuevas, Dios les da una constitución nueva, una constitución que no tiene que ser modificada nunca porque es perfecta, viene de Él. Oigan esto, sean receptivos, tómenlo en sus corazones. Número 2, aprendan. ¿Qué es? Comprender y entender las implicaciones que tenía esa ley, lo que pedía cada uno y los beneficios o bendiciones que iban a recibir. Era llevarlo aprendido a la práctica. Y luego dice, guárdenlos. Y eso quiere decir, obedécelos. Ustedes están oyendo, ustedes deben aprender lo que han oído y ustedes deben guardar lo que han oído. Eso aseguraría que todo lo que Dios había prometido viniera a sus vidas. Y esto es lo que quiero añadir, porque en el versículo 2 Moisés dice, a eso que les estoy enseñando, no le alteren nada, ni añadan ni quiten, asimílenlo después de creerlo y pónganlo a trabajar en su vida. Y le habla de dos beneficios, uno interno, ese beneficio es porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Esto hay que subrayarlo, porque regularmente durante mucho tiempo el ser humano ha entendido, desde que fue engañado la primera vez, que hacerle caso a Dios es una pérdida de tiempo, que hacerle caso a Dios es hacerse una persona con poca inteligencia. Y si la tenía, tan pronto empezó a hacerle caso a Dios, a creer su palabra, terminará siendo una persona que no tiene mucha inteligencia. Ese es un concepto que tiene muchos, pero muchos siglos, muchos milenios en la experiencia humana. Sin embargo, Moisés dice, y esto se lo enseñó Dios, porque esta es vuestra sabiduría e inteligencia. Por favor, atendamos y seamos receptivos. Dios está diciendo que la evidencia de que tú y yo somos personas sabias, entendidas, inteligentes, es hacer caso a su palabra. Esto cambia totalmente el concepto mundial de lo que es la sabiduría y la inteligencia. Dios dice, hacerme caso es sabiduría e inteligencia. Por medio de la palabra de Dios, Dios establece, como dijo un autor, un patrón que nos ayuda a relacionar su palabra con nuestra manera diaria de vivir. Dios establece un patrón, nos dice, esto es lo que ustedes necesitan. Mientras caminemos conforme a eso, estamos dando evidencia, reflejando que somos personas delante de Dios y ante los ojos de Dios, sabias, entendidas, inteligentes. Amar a Dios, pensar en lo que Él dice, asumir lo que Él dice, obedecer lo que Él dice, aplicarlo a nuestra manera de vivir, eso es ser sabio e inteligente.
Eso es lo que nos aparta del mal, porque la palabra de Dios trae temor reverente a nuestras vidas. Sabemos que Dios no se equivoca y algo sumamente importante, Dios no ha hecho cosas, no ha expresado su palabra, no ha hecho afirmaciones, declaraciones para hacernos daño, sino para defendernos de nosotros mismos. El error fue no creerle. Dios sigue diciendo, tu bienestar está en que creas. Yo lo que quiero es ampararte. Mi palabra es un muro que te defiende. Y entonces, este será el beneficio interno. ¿Cuál era el beneficio externo del cual Moisés habló a ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida? Que iba a ver, tocar, disfrutar de aquello que Dios había dicho tantos siglos antes. En el versículo 6 dice, los pueblos oirán de la sabiduría y la inteligencia y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y qué es lo que está diciendo Moisés? Lo que Dios le ha dicho. Por medio de absorber, creer, practicar mi palabra, ustedes se van a distinguir de entre las demás naciones porque su manera de vivir los identificará como personas sabias y entendidas. Nación entendida, nación sabia, y eso significa nación que no se hace daño porque está haciendo lo que Dios dice y evita todo lo que pueda trastornar su manera de vivir. La nación la componemos nosotros. Si nosotros estamos mal, la nación va a ir mal. Si nosotros estamos mal, las familias van a ir mal. Dios está diciendo, si ustedes hacen esto, si ustedes toman estas leyes, estos mandamientos, estos principios, estos estatutos y los practican, ustedes van a ser reconocidos en el exterior como personas, como nación sabia, nación entendida. ¿Qué nación no quisiera eso? Sin embargo, cada día nos alejamos más de Dios. Y quiero poner como ejemplo en este momento un hombre al que Dios distingue porque este hombre quiso creerle a Dios. Y ese hombre es conocido, tiene el nombre de Esdras. Rápidamente voy a decir lo que Dios dice, lo que está registrado. Este hombre vivió una vida tan especial que el rey lo consideró como una persona sabia. La palabra que usa el rey, la primera es erudito en la ley de Dios. Un hombre que se dedicó su vida a conocer, a creer, a guardar y a practicar la ley de Dios. Los 10 mandamientos, las otras ordenanzas y leyes dadas por Dios, todas las asimiló, las hizo parte de su vida. El rey lo distingue como, estoy en Esdras, capítulo 7, versículo 12, habla de Artajerjes, rey de reyes, rey de Persia, de lo que hoy es Irán. Y este hombre habla de Esdras y dice que es un hombre erudito en la ley de Dios. Pero sigue diciendo, y me voy al versículo 25, dice, y tú Esdras, está hablándole el rey a Esdras, lo conocía, le está diciendo, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Y el rey reconoce que este hombre está lleno de una sabiduría que él no la tenía, ni la tenía los que estaban alrededor de él. Que Esdras se distinguía por ser un hombre erudito, pero no se quedaba a nivel intelectual, sino que era una sabiduría capaz de ayudar, de afectar a otros. Porque la sabiduría de Dios no solo es para consumo interno, no es para que tú y yo solo lo sepamos, sino que al transformar nuestras vidas, al renovar nuestra manera de pensar, lo que hacemos va a traer bendición a otros. Esdras era así. ¿Quién era Esdras? Bueno, era un descendiente directo de Aarón y de su hijo, el que le heredó el ser el sumo sacerdote cuando su padre muere. Y este hombre se mantiene a través del tiempo, cuando le llegó su momento, se mantuvo buscando. Yo quiero que por favor veamos el versículo 40. ¿Por qué era reconocido hasta por el rey de esa forma? Porque un día tomó una decisión. ¿Qué es la decisión y determinación que Dios quiere enseñarnos hoy?
que la tomemos hoy. Fíjese, dice 7:40, el capítulo 7, no 40, sino 10, porque Esdras, esta es la razón, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Número 2, para cumplirla. Número 3, para enseñar en Israel sus decretos y estatutos. Aquí está el punto, la clave, la llave. Este hombre decidió, determinó, dice, preparar su corazón. Y preparar su corazón para recibir la palabra de Dios quiere decir, entiendo que la sabiduría, que el entendimiento, que la inteligencia viene de parte de Dios. Y si Él habla, cuanto más absorba su palabra, la crea y la practique, más sabiduría e inteligencia vendrá a mi corazón. Una determinación sabia, siempre será sabia. Determinarse a preparar el corazón, y eso requiere que saquemos tiempo, que dediquemos tiempo, que oremos continuamente, que nos mantengamos en comunión con Dios para que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. No olvide, el Señor Dios creó al ser humano y puso en lo más profundo del interior sabiduría y en la mente inteligencia. Es en el yo interior que se recibe esto. La sabiduría de Dios no se recibe solo a nivel mental, cognitivo. No, es algo que ocurre dentro, un fenómeno espiritual. Y este hombre decidió, yo quiero aprender, yo quiero hacerle caso a Dios. Número 2, decidió preparar su corazón. Número 2, inquirir la ley de Dios. Quiere decir, escudriñarla. No se trata solo de leerla un día, sino de escudriñarla, sentarse, meditar en ella. Y dice tercer elemento, entonces esa ley, él decidió cumplirla. Y ahí viene la obediencia a la palabra. No es que la ley me olvide lo que me dice, es que la lea y recordemos qué me dice Dios cuando estoy ante una situación X y Dios me dice, esa situación no debes tenerla en tu vida. Cuando viene un pensamiento del tipo que sea y Dios me dice, cuélalo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, pasa. Puede pasar ese colador, tu pensamiento, si no, descártalo. Ante esa emoción de ira, Dios me dice, despójate de eso. Es eso lo que hace la palabra. Leerla sin internalizarla, sin creerla, sin ejercerla, no va a cambiar nuestras vidas. Y para que cambie, tiene que haber esta actitud. De forma que allí dice claramente que él decidió cumplirla. Y al tener este conocimiento que Dios le fue dando, este hombre hizo un paso más. No la tomó solo y la dejó dentro, sino que empezó a enseñarla a su nación. Necesitamos en República Dominicana y en el mundo entero personas como Esdras, que enseñen la palabra de Dios, pero que la enseñen como dice la palabra. No acomodarla a lo que ellos quieren o entienden, sino a lo que dice la palabra. En segundo lugar, gente que como Esdras, viendo la grandeza y el poder de la palabra de Dios, poder para cambiar, poder para hacer nuevas todas las cosas en nuestras vidas, esa palabra ya está dentro, nosotros querramos que cambie nuestras vidas y la vida de nuestros connacionales. Queremos, deseamos que nuestra nación cambie, nuestros países cambien, solo enseñándola, solo diciendo así dice Dios y este es el beneficio, esto es lo que Él va a hacer cuando tú lo aceptes. Esta palabra va a traer bendición a nuestra nación. El error más grande sería dejar de leerla y ahí están las consecuencias. Rusia, un país que se dedicó a quitar la palabra de Dios. Ahí están sus consecuencias. A través del tiempo, cuánto dolor, cuánta muerte, no hay valor, no hay moral. ¿Por qué? Porque se quitó a Dios. Y al quitar a Dios y a su palabra ya no puede hacer efecto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirnos? Que cuando nosotros hacemos caso a esa palabra, entonces esa palabra hace bien. Quiero que ahora veamos
algo que yo recibí ayer y hoy otra vez recibí más de 5 personas, hermanos, que me enviaron este video, un video muy interesante, y es un video que se hizo, se está dando allí el resumen de un estudio para conocer el efecto de las escrituras de la Biblia en el cerebro humano. Y esto trajo unos reportes. Y es interesante que los investigadores no se dedicaron, su objetivo principal no era, mejor dicho, su objetivo principal era saber cuál es la relación, cómo interactúa la palabra y nosotros, qué hace ella en nosotros o qué nosotros hacemos cuando creemos en ella. Ese era el objetivo del estudio. Sin embargo, los resultados arrojaron otra cosa, y es que hay cambios efectivos, reales, cuando las personas obedecen. Este rey le dijo a Esdras: yo quiero que tú, por el conocimiento de Dios del cielo que tú tienes, pongas jueces y gobernantes al lugar donde tú vas, para que ellos puedan actuar conforme a esta ley de Dios. La ley de Dios va a cambiar nuestras estructuras, porque lo externo va a ser un reflejo de lo que está pasando dentro. Y esto es lo que pasa, esto es lo que ha traído este estudio. Nuestro cerebro simplemente está reflejando lo que el alma tiene o no tiene. Y yo quisiera que usted viera ahora este video y comentaremos al final algunas cosas. There was a recent study where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice esta investigación, el resultado, que los efectos son visibles y son increíbles. Fíjense que leer una vez la palabra a la semana casi no se veía en las áreas donde se reflejaba el resultado, áreas cerebrales, no se veía gran cambio. Pero tan pronto esto pasa 4 veces a la semana, una persona que está leyendo de forma consistente, empieza a ocurrir grandes cambios y se nota en el cerebro. Se refleja una actividad diferente. Quisiera repasar rápidamente. Una persona que lee las Escrituras 4 veces por semana, el sentimiento de soledad cae en un 30%. La ira cae en un 32%. La amargura en las relaciones interpersonales
cae un 40%. El alcoholismo cae inmediatamente en un 57%. Sentimiento de paralización espiritual, 60%. Consumo de pornografía, un 61%. Si nuestras naciones vuelven a Dios, si le hacemos caso a esto que se le llama tanto de forma despectiva, esto es un anacronismo, esto es un dinosaurio, eso es algo viejo, eso no tiene impacto en el hombre de hoy. No tuviéramos los niveles de amargura, de disociación personal, de rompimiento en las relaciones, en la familia, no hubiera tanta separación, tanto divorcio, tanto pleito, tanta contienda. Si la palabra de Dios la leyéramos y la aplicáramos, creyéramos lo que Dios nos dice, la ira no tuviera esta actividad que se produce en una violencia diaria en nuestras ciudades. No habría una esclavitud tan grande en cuanto al sexo totalmente distorsionado y deformado como es la pornografía. Y ahora le digo a los cristianos, aquí dice que cae en un 60% la paralización espiritual. ¿Y qué significa eso? Que la mayor parte de los cristianos, tristemente, en el mundo posmoderno, al habituarse, al no tener una definición en lo que es creerle a Dios, lo que es decir esto es el mundo, enseñanza del mundo, no la quiero, han asimilado, se han adaptado, han hecho amistad con los valores, principios, leyes del mundo, y esto ha traído una sequedad espiritual. Es una de las causas. Sequedad, una sequedad que paraliza, o por la comodidad, por no hacer caso, por dejarlo para después, o la comodidad de ir una vez a la iglesia o congregarse en la iglesia, con la iglesia, y entender que eso es suficiente. No se desarrolla eso que desarrolló Esdras, eso que se llama preparar el corazón para estar en comunión con Dios, insistir en que lo necesito, insistir en que lo anhelo, insistir en que mi alma se muere, se seca si no estoy cerca de Dios. Pero el acercarse a Dios empieza a beneficiarnos, y tú vas a tener, por la transformación que Dios hace, menos ira, o que se va a anular totalmente. Y alcoholismo, eso no va a estar en tu vida ni te va a interesar. No serás esclavo del alcohol ni de ninguna droga. No serás una persona que estará sufriendo amargura, ni sensación o sentimiento de soledad. Todo lo que el mundo tiene hoy, que necesitamos que sea esparcido, quitado y desarraigado, lo tenemos porque nos hemos alejado de lo que Dios dice. Y mientras más nos alejemos, más triste será nuestra condición. Hoy es un llamado, puesto que tú posiblemente le creas tanto a la ciencia más que a Dios, la ciencia te está mostrando que sí, que el cerebro habla y dice, algo está pasando en mi alma cuando yo recibo esta palabra. Y Dios empieza a cambiar, empieza a darnos un enfoque diferente. Yo te pido hoy, mi hermano, mi hermana, a ti joven, a ti niño o niña, a cualquier persona que esté escuchando esta palabra de Dios, yo te ruego en el amor del Señor, hazle caso a la palabra de Dios. Hacerle caso a esto no es el libro, no es un libro, es el libro, es lo que Dios nos ha dejado para que nuestras vidas cambien. ¿Quieres tener una sonrisa en la mañana al levantarte y dársela a la persona que está cerca de ti? ¿Quieres salir a la calle y ver la anarquía y decir, estoy en paz, Dios está en control? Eso es necesario y solo se produce por amar las Escrituras. No pases la semana sin tener tiempo con Dios. No vayas una sola vez a la iglesia y ya oí lo que dijo el que predicó y ya no te acuerdas más. Eso no va a afectar tu vida. Es necesario oírla, creerla, guardarla, atesorarla. Prepara tu corazón para cambios extraordinarios. Esto no es aburrido, es lo más precioso que tenemos, escuchar a Dios. Que Dios traiga bendición a tu vida hoy. Hay ira en ti, hay amargura, hay soledad, hay tristeza, hay rabia oculta, hay enojo, hay celos, hay contienda. Todo eso puede ser quitado, porque Dios, cuando lo dejamos que Él hable
que se quede esa palabra en nuestro corazón y que la obedezcamos, hace cambios extraordinarios. Que Dios te permita, nos permita hacer su voluntad. Que de aquí, de esta palabra, salgamos muchos Esdras al mundo, porque el mundo necesita ser enseñado con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, reconociendo nuestra necesidad, en este momento te suplicamos que tú pongas, escribas en nosotros, Señor, que tú despiertes lo que hay en nosotros tapado, escondido, sepultado, que es esa inteligencia y sabiduría espiritual para escucharte y hacerte caso, para escucharte y amar lo que tú nos dices, para escucharte y permitirte que transformes, que cambies, que no seamos iguales, que se restaure la vida y la relación con los demás y con nosotros mismos. Señor, hoy te suplico, danos el deseo, danos la determinación y que hagamos caso a ese toque tuyo de hacer espacio, de ir en búsqueda, de tener comunión contigo, de sentarnos a escucharte y meditar cuán preciosas son las palabras de Dios y cuánto efecto poderoso tienen en nuestras vidas. Queremos hoy vivir en bienestar, pero no lo del mundo. No se trata de tener cosas o de obtener cosas. Se trata de recibirte. Que hoy haya, Señor, una reconciliación genuina entre tú y nosotros, porque haya apertura de corazón y un corazón que se prepara para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque hoy todavía hay esperanza. Hoy todavía hay esperanza, Señor, para recibir de ti y ser cambiados por ti. Nuestras calles serán diferentes. Señor, los hogares, las casas serán diferentes. Las relaciones matrimoniales serán diferentes. La relación padres-hijos, hijos entre sí será diferente. Porque al tener tu palabra en nosotros, tú traerás palabra que es poderosa, viva, eficaz, traerás un comportamiento distinto desde dentro hacia afuera. Bendícenos, Señor, bendícenos con palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Verbo de Dios que se hizo carne, para traer tu voluntad a nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu palabra. Desde aquí, como siempre, un abrazo fraterno con muchos deseos de poder estar físicamente de nuevo, como Dios así lo permitirá en su tiempo. Carlos Martínez, Felipe Fermín, Guillermo Sanabia y yo, su sierva, aquí estamos enviando abrazos y este deseo permanente de que estemos cerca del Señor para que salgamos aprobados, porque su palabra hará cambios rotundos y preciosos en nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos.